Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de... ¿Ustedes queremos para Él? Saludos, hermano, que está a su lado. Dígale, qué bueno que viniste. Hoy es un día especial para ti. Salúdenlo. Dígale, qué bueno. Queridos hermanos, vecinas, que nos acompañan, a todas las personas que nos están mirando, Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesucristo. Les voy a invitar en el nombre del Señor que saquemos la Biblia, por favor, y vamos a ponerla en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 53. Cuando lo tengan regalo una vez, dice la palabra del Señor de esta manera: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, ¿sí? Y que la gente le miró y le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a caer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban, y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su mano, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora quiero que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1. Por favor. Mateo 8, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: cuando descendió Jesús de
el nombre de Jesucristo. Señor, en tus manos estamos. Te pedimos en este momento, Señor mío y Dios mío, que usted, Señor, sea quien nos ministre y quien nos hable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Padre Cristo, quiero hablarle hoy en el nombre de Jesucristo. Todos los que les tocan, sacan. Dígame conmigo, si yo toco el Señor al Señor, sanaré. Vamos a leer dos porciones bíblicas. Una donde la gente salía a donde Jesús pasaba y le pedían solamente tocar el borde de su manto y sanaban. Y acabamos de leer otro pasaje bíblico donde Jesús pone la mano sobre el enfermo. Sí, uno es donde la gente sale a tocar a Jesús y el otro es donde Jesús toca al enfermo. Amén. Bueno, y quiero comenzar diciéndole ¿cuántos de nosotros necesitamos un milagro? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro en la familia, en el trabajo, en nuestros hijos, en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser liberados? Sí, liberados de ataduras que no nos gustan, de ataduras que avergüenzan, de adicciones, de temor, de depresión, de miedo. ¿O cuántos necesitan una sanidad divina? Cuando hablo de sanidad divina, es una sanidad que pone en evidencia la ciencia, donde la ciencia ya no ha podido y Dios sí puede. Una sanidad divina, donde el poder de Dios se manifiesta y su gloria se deja mirar. Ahora, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y las personas están confundidas, corriendo de un lado para otro, buscando una respuesta, buscando una palabra de esperanza, una oportunidad de vida, que alguien les ayude con las cargas que traen. Por esa razón debemos en este momento predicar y enseñar que el reino de Dios es sobrenatural. Predicar y enseñar, ¿sí?, con demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Paz de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos nosotros, ¿sí?, anunciar el reino de Dios, predicar el evangelio, que es sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios no es humano. Sí, el reino de Dios es sobrenatural y la palabra de Dios debe ir acompañada con el poder y demostración del poder del Espíritu Santo. Paz de Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 2:4. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Paz de Cristo. Mire, escúcheme, regáleme su atención porque va a ser de bendición para su vida. El apóstol Pablo está diciendo: la palabra que les he dado, la predicación, no ha sido, ¿sí?, de hombre. Pablo era muy elocuente, Pablo tenía mucha palabra, Pablo estaba muy bien preparado, pero Pablo les hace referencia y les dice: yo no les hablé con palabras de sabiduría humana. Sí, se les fue predicado con el poder del Espíritu y con la demostración del poder del Espíritu. Sí, para que la fe de usted, de mí, de los que creemos, no esté fundada, sí, o no esté asentada en palabra de hombre. Escúcheme, sí. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Sí. La fe se fortalece, la fe se forma, ¿sí?, se va dando al escuchar la palabra de Dios. Entonces el apóstol dice: a ti se te ha sido predicado con demostración del Espíritu y con poder, para que la fe de cada uno de nosotros no esté fundada en palabra de hombre, esté fundamentada en el poder del Espíritu Santo, esté fundamentada, sí, en demostración del Espíritu. ¿Por qué tan importante la demostración del Espíritu? Si la iglesia, sí, o el creyente, o el lugar donde yo me congrego, no está viendo transformaciones, las personas no son cambiadas, no son regeneradas, no son transformadas, las familias no se restauran, no se ve el poder de Dios, estoy en el lugar equivocado. Estoy en el lugar equivocado.
Sí. Si en el lugar donde yo me congrego, o en el lugar donde yo estoy, o lo que se me está predicando no está causando un efecto, no hay palabra de Dios, no hay demostración del poder del Espíritu, sí, estoy en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, pastor? ¿Por qué es tan importante que tengamos que ver eso? Porque es bien fácil negar el poder del Espíritu Santo. Hay religiones, hay sectas que niegan el poder del Espíritu Santo, que lo niegan. Es más fácil negarlo, sí, que buscar la aprobación de Dios, porque el poder del Espíritu Santo, sí, manifestado en la congregación, en el creyente, en la iglesia, en la predicación, sí, no es otra cosa más que Dios dando la autoridad, no es otra cosa más que Dios aprobando la predicación, Dios aprobando el momento, Dios aprobando lo que se está hablando, ¿sí? Para que la fe del que está viendo, del que está escuchando, se fundamente en el poder del Espíritu, no en la palabra de un hombre, sino en el poder del Espíritu. ¿Por qué es tan importante eso, pastor? Bueno, mire, si usted ve Romanos 6:4, en Romanos 6:4 el apóstol dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Paz de Cristo. El poder del Espíritu Santo es manifestado en aquella persona, sí, que tiene una vida nueva. Entonces, si no hay una vida nueva, si yo no veo que en la iglesia donde me congrego hay una vida nueva, o yo no estoy experimentando una vida nueva, está faltando el poder del Espíritu Santo. Y si el poder del Espíritu Santo no está manifestado, entonces ¿qué me garantiza que yo sea resucitado para irme con el Señor? Porque dice la palabra que el Espíritu, sí, el sello del Espíritu son las arras de lo que ha de venir. Y el apóstol está diciendo que nosotros vivimos una vida nueva, sí, por el poder del Espíritu. Entonces, si yo no veo en la congregación vidas transformadas, cambiadas, vidas liberadas, vidas sanadas, entonces no hay poder del Espíritu. Y si no hay poder del Espíritu, ¿qué me garantiza que lo que usted me dice o lo que usted me está predicando tenga el poder para la resurrección? Si no puedo mirar una vida transformada aquí, mucho menos una vida levantada o un alma levantada con el Señor. Por eso es tan importante que la iglesia de Jesucristo se mueva, la iglesia de Jesucristo crea, la iglesia de Jesucristo esté en el mover del poder del Espíritu Santo, viendo familias, vidas transformadas, cambiadas, liberándose, sanando. ¿Cuál de Cristo? Y el apóstol Pablo en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol está diciendo: si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, también nosotros seremos levantados. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí?, debe de haber poder del Espíritu. Paz de Cristo. Debe de haber poder. Debe de haber personas perseverando, luchando, manteniéndose firmes en el Señor, aguantando allí, estando esperando en el Señor. Vidas transformadas, cambiadas, una sanidad, liberación por aquí. Debe de haber poder. Y todo ese mover del poder del Espíritu Santo en la iglesia son las arras de lo que estamos esperando. ¿Sí? Por eso le dije, una sanidad divina, algo sobrenatural, algo que la ciencia no puede. Si yo veo eso y está pasando, yo tengo la garantía de que también aquello sobrenatural me va a levantar para irme con el Señor. Y yo tengo que tener cuidado de dónde estoy, qué se me predica, qué recibo. Paz de Cristo. Les decía en el servicio de la mañana, el miércoles, estaba con una familia, estábamos arreglando un asunto. Y me hablan los hermanos de Artacáscuaro y me dicen que se les cayó un muchacho de la moto y se le quebró el cráneo, que el doctor le metía los dedos por el cuero cabelludo y le podía tentar la masa cefálica.
Sí, y estaban todos preocupados porque era mucha sangre y que a dónde lo traían. Me hablaron para preguntarme a dónde lo traían. Le dije, pues el Seguro Social es el que puede atender una necesidad de esas, las clínicas aquí no creo. Y le digo al pastor, son hijos espirituales míos, Ida, ve y ponle la mano alrededor de su cabeza como si fuera una corona y ordénale en el nombre de Jesucristo los huesos que se vuelvan a pegar. Entonces él va y lo hace y se vienen a la carrera. Ya no esperaron la ambulancia porque el doctor les decía se les va a morir. Cuando llegan al seguro, el seguro no lo recibe el muchacho, de como lo vio, no lo recibió el seguro. Dijeron no lo recibió, y como no tenía seguro, pues menos. Y lo llevan al regional. Pero para eso también tenía un hueso salido de la mano. Pero cuando llegan al regional, testifican que los doctores le hicieron bolita y preguntaban cómo estaba vivo. No tenía ninguna fractura en el cráneo y el hueso lo tenía acomodado, nomás tenía la abierta. Sí. Los mismos doctores le dijeron al muchacho, no sabemos cómo estás vivo. En verdad, por todos los cortes que traes y la magnitud de los cortes, tu cráneo tuvo que haberse quebrado. Y el niño les decía, el muchacho les dijo, porque tengo un Dios vivo. Y le dijeron los doctores, que el doctor le dijo, mira muchacho, en verdad tu Dios está vivo, porque tú deberías de estar muerto. ¿Sí? En verdad tu Dios está vivo. Ahora, mire, le digo esto por esto. Esas cosas sobrenaturales, sí, esas cosas sobrenaturales pasan por el poder de Dios. Eso al creyente, el creyente se debe de gozar. El creyente no debe de dejar quedarse ignorante. Ay, sí, allá sanó aquel, qué bueno que sanó. No, el creyente se goza porque es algo que su Dios en el que cree hizo. Y eso me dice, estoy en el camino correcto, estoy en el lugar correcto, me dirijo hacia el lugar correcto. Paz de Cristo. Por eso es tan importante la manifestación del poder. Por eso es tan importante que nosotros vivamos en el poder del Espíritu, que veamos y tengamos mucho cuidado lo que recibimos, lo que se nos predica, lo que aceptamos. ¿Sí? Paz de Cristo. El reino de Dios es sobrenatural y debemos enseñarlo, creerlo y vivirlo. ¿Sí? La sanidad de los enfermos, la liberación, la transformación de las personas, el perdón de pecado, la salvación, todo es por el poder de Dios. Ahora, yo quiero tratar de enseñarle dos maneras de poder recibir de Dios un milagro. Dos maneras, porque son muchas. Dios es muy grande para poder explicarlo. Sí, es muy grande para poder explicarlo. Es soberano, Él hace como Él quiere. Pero hay dos maneras que en la Biblia, sí, nos las deja ver, y son las que quiero tratar de enseñarle, porque la iglesia las debe de vivir. Amén. La primera es, sí, porque el reino de Dios es sobrenatural. En Marcos 6:54, de los textos que estamos leyendo, fíjense cómo dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Sí? Hay que recordar que el texto dice que llegaron, la gente le conoció, ¿sí? Y llevaban los enfermos a todo lugar donde él iba. Pero quiero que nos centremos ahí nomás en este texto. Dice que saliendo de la barca, la gente le conoció. Si nosotros no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a ir a tocarle? Si nosotros no conocemos a Jesús, ¿cómo le vamos a pedir? Yo le pido a quien tiene y a quien puede. Yo no puedo pedirle a quien no tiene y a quien no puede. Yo les decía en la mañana, usted ocupa dinero, ¿a quién le pide dinero? ¿Al que tiene? No le vas a pedir al que no tiene, le pides al que tiene. ¿Sí? O ocupas una herramienta. ¿Qué es lo primero que haces? Pasas por aquí a todos tus amigos, ¿no?
fulano, mengano, perengano, sultano la tiene. ¿Sí? ¿Y por qué sabes que la tiene? Porque lo conoces. Sabes a qué se dedica, sabes qué hace. ¿Sí? Paz de Cristo. Dice que lo vieron bajar de la barca y lo conocieron. Nosotros no podemos ir a Jesús si no le conocemos, si no sabemos quién es Él, qué hizo por nosotros, qué nos puede dar, de qué es capaz Él de hacer. Por eso dice, ¿tú crees que yo te pueda sanar? Sí, creo que me puedo sanar. Pues sea como crees. Necesitamos conocerle. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no fui con palabra persuasiva, ¿sí?, sino con palabra con poder. O sea, les predicó, les hizo saber quién era Jesús. Yo vengo a predicarles que el Señor Jesucristo vino, tomó tu lugar en la cruz del Calvario, pagó tus pecados, resucitó, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Debemos de conocerle. Paz de Cristo. Si nosotros no le conocemos, ¿cómo podemos ir a Él? Si no sabemos quién es Él o qué es capaz de hacer, ¿cómo nos arrimamos? Dice que le conocieron. Paz de Cristo. Le conocieron. Ahora, conocer que el Señor Jesús, sí, me ama. Fíjense que se oye como muy repetitivo, no muy gastado. Dios te ama. Pero cuando una persona ama a otra, ¿qué es capaz de hacer esa persona que ama? Y si pudiéramos entender que Él nos ama. Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, continuad vuestro Padre que es bueno, no les dará cosas buenas. Si pudiéramos entender cuánto nos ama, si pudiéramos entender que Él nos encontró primero, si pudiéramos entender que lo hizo todo por nosotros, sí, debemos de conocerlo para podernos arrimar a Él. Paz de Cristo. Pero luego dice Marcos 6:56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Sí? Paz de Cristo. ¿Cómo tocamos a Jesús hoy? Sí, regáleme su atención, no se me pierda. ¿Cómo tocamos a Jesús hoy? Dice allí, estoy hablando primero de ir y tocar a Jesús, pero para tocar a Jesús necesito conocerlo para poderlo tocar. ¿Cómo tocamos a Jesús hoy? La palabra de Dios dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo es Dios. Jesús es Dios, pero Dios es espíritu. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes pueden conocer que cuando estamos alabando y cantando, el Espíritu de Dios se empieza a mover? ¿Sí? Eso nomás es para los que conocen. Eso nomás es para los que conocen. El que no conoce llega tarde. El que no conoce está esperando a que se acabe la predicación para que el pastor ore por él. El que no conoce no pone atención a la enseñanza. El que conoce llega temprano, porque sabe que en medio de la alabanza habita la presencia de Dios. ¿Sí? El que conoce, ¿sí? El que conoce sabe que hay un ambiente espiritual, que hay una atmósfera espiritual. El que conoce sabe que tiene que estar atento, porque en cualquier momento él puede tocar la gloria de Dios, porque conoce. Y como el Verbo se hizo carne, ¿sí?, su palabra es viva y eficaz. La palabra se hizo carne. Escúcheme, no se me pierda. La palabra se hizo carne. ¿Ha oído usted hablar del rema?
El rema es cuando estás hablando una palabra o estás leyendo la palabra y hay un texto, una palabra que pega en tu corazón. A eso se le llama rema. Esa palabra o ese rema no es otra cosa más que la palabra de Dios para ti. ¡Pum! Esa palabra está tomando vida en tu corazón. ¡Pum! ¿Sí? Porque la palabra ya fue dada. No se me pierda. La palabra ya fue dada. Pasará la tierra, pero esta palabra no pasará. Se la traduzco: la tierra se desgastará y se acabará, pero la palabra no. La palabra es Dios. Ya fue dada la palabra. La palabra ya fue dada, ya fue soltada por Dios y jamás va a regresar vacía. Y la palabra es más cortante que espada de dos filos. Cuando se está hablando la palabra toma vida. Y el que está atento la puede tocar. El que está al pendiente y el que conoce sabe que en cualquier momento hay un rema para él. Entonces yo no puedo ir a escuchar un sermón que me mandan a mí de tal lado, de tal mengano. Yo necesito ir a escuchar una palabra de Dios para escuchar un rema y traérmelo. Yo necesito que se me hable palabra, donde esté diciendo en cualquier momento el Señor pasa por aquí y dice que todos salían a encontrarle para tocar el borde de su manto. Hay un momento de gloria en que el Señor se deja tocar y el que conoce es el que extiende y dice: esto es mío, esto es para mí, hoy me llevo mi sanidad, hoy me llevo mi milagro. Paz de Cristo. Mire, observe, ¿sí? Venían para oírle. En Lucas 6:17, en Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar lleno, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Paz de Cristo. Ya lo tiene allí. Habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de los espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Venían para oírle. Y muchas veces venimos solamente por el milagro. No queremos escuchar el sermón, no queremos escuchar la predicación, no queremos escuchar la palabra. Solamente queremos que el pastor ponga las manos. No, yo no tengo el poder. No soy vicario de nadie. Sí, el del poder es Él. Y venían a escucharle, porque escuchándole, escuchando la palabra se fortalece la fe. Escuchándole a Él, mi fe se fortalece. Escuchándole a Él, mi fe crece. Y seremos sanados y seremos liberados. Y todo el mundo quiere tocarle, porque el poder sale de Él. Paz de Cristo. Yo les decía la vez pasada, cuando presidimos, no se preside para entretener, no se preside para que llegue el último, se preside y se está presidiendo para que todos los que estamos aquí nos empecemos a conectar en alabanza a Dios. El que está presidiendo: vamos hermanos, vamos a cantar este corito, la sangre de allá por allá, que se oiga más fuerte, para que se conecte. ¿Para qué? Ya se me quebró el imán. Quiero tratar de enseñarlo. Este es usted en su espiritualidad y en su adoración, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Los demás son desechados. Dijo: desechados, pastor, usted no tiene el Espíritu de Dios. No,
Si el Señor ahorita escoge a 100 de aquí, ¿los demás qué son? Bueno, la presencia de Dios, su palabra ya fue dada. No está Dios hablando todo el día, no, la palabra fue dada, es eterna, tiene efecto ayer, hoy y mañana, fue dada. El adorador está adorando, llegó temprano, está adorando, está esperando la oportunidad de conectarse, tocar a Dios. La presencia de Dios desciende y se conecta con usted. Y es cuando usted tiene su rema, usted tiene su éxtasis, usted tiene su experiencia con Dios, cuando usted se conecta con Él. Pero cuando usted está distraído, usted está pensando allá en el Fuller, está haciendo sus anotaciones, está jugando. Sí, pasa esto, mire. Dios mismo te rechaza. Sí, porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sí. Paz de Cristo. Es que no, yo nunca he tenido. ¿Cómo? Si no conoces cuando se está adorando, ¿cómo? Si no conoces cuando se está alabando, ¿cómo? Si no puedes conocer cuando la presencia de Dios se está manifestando, ¿cómo? Si no puedes darte cuenta que el Señor está hablando, ¿cómo? Y dice la Escritura que conocieron, ¿sí? Y fueron a escucharle para ser sanados y liberados. Y cuando se estaba dando el mover de Dios, dice, todos querían tocarle porque el poder de Dios salía. Estaban unánimes todos en ayuno y oración cuando la presencia de Dios bajó. Cuando todos nos unimos y estamos atentos en el momento en que el Señor empiece a hablar, empiece a tocar, la gloria de Dios se desciende, y el que está atento y el que sabe lo que está pasando es el que recibe su milagro. Por eso venimos y el creyente viene ansioso, llega temprano y está esperando a que empiece la alabanza y empiece el corito y vamos a avivarnos, y aunque no canten, yo me meto a buscar la presencia de Dios. Paz de Cristo. En la mañana decía esto, ven, ya se me fue Jesús para allá. La presencia de Dios desciende y el hermano empieza a ser quebrantado, empieza a quebrantarse por la presencia de Dios. Con todo respeto lo voy a hacer, dijo aquella. Sí. Y hay pastores que van y recibe más. Recibe más. Y Dios ya está tratando con él antes de que tú llegaras. Sí. ¿Cuál recibe más? Mejor arrímate y ora junto a Él, porque Él ya entró. A veces de casualidad entro juntamente con Él. Sí. Hay que saber cuando la presencia de Dios se está moviendo. Tenemos que conocer cuando las cosas están pasando. Paz de Cristo. Sí, tenemos que darnos cuenta y no caer en esos errores. Esos son errores. ¿Para qué los hace? ¿Para sentirse poderosos? Sí. Para eso lo hace, para sentirse que ellos tienen el poder. Ay, recibe más, recibe más. Ay. No. Él, por estar atento, ya entró. Ya Dios está tratando con él. ¿Sí? Ya Dios está tratando con él. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Tú eres el que vas y tocas al Señor, pero debes de conocer a Jesús, saber el momento en que se está moviendo y estar atento para tocarle, porque el poder sale de Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, gracias, hermano. Ahora, fíjese. Observe, venían para oírle, para escuchar su palabra, porque la fe es por el oír su palabra, y la palabra es el Señor. Ahora, eso es cuando tú vas a buscarle. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le voy a decir cuando el Señor te toca a ti. Sí, que son las dos cosas que quería enseñarle, que la iglesia debe de vivirlas. Cuando el Señor te toca a ti. Y pusimos de ejemplo Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire, hay una cosa que coincide con la otra. En el otro versículo dice que le conocieron. Cuando Jesús desciende, cuando la presencia de Dios desciende, dice que el leproso se postró. Eso quiere decir que le conocía. No era ocasionado, sabía quién era. Podemos ver en los dos textos que es bien importante conocerle, saber qué es capaz de hacer él, conocerle. Cuando el leproso se postra porque le conoce y le dice Señor. Entonces quiere decir que le conoce. Sí. Pero no se atreve a pedirle la sanidad. La lepra era un símbolo de maldición. Hoy ya no hay la lepra, pero traemos tanta carga en el corazón de tantas cosas que hacemos, de cómo vivimos nuestra vida, de tanta maldad, de tanto pecado, que no nos atrevemos a pedirle a Dios. No nos atrevemos. Sabemos que Él es el Señor, le conocemos, pero no nos atrevemos a pedirle. Eso es lo que estaba haciendo el leproso. Yo sé quién eres, Señor, lo sé, pero me siento tan miserable espiritualmente que no me atrevo a pedirte. Él se encontraba en un estado de miseria espiritual, como los publicanos por traidores. ¿Sí? Se encontraba en un estado de miseria espiritual que no se atrevía a decirle Señor, sáname, y lo deja en su voluntad diciéndole si usted quiere. ¿Me explico? Quiero que ponga la Biblia conmigo y la ponga en Lucas 4:17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escúcheme por favor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. No son los pobres de economía, son los pobres de espíritu. ¿Y cuál es un pobre de espíritu, pastor? Aquel que no se atreve ni siquiera a voltear al cielo. Aquel que es tanta la carga que trae, se siente tan culpable, se siente tan mal, que no se siente digno de decirle al Señor, ayúdame. Está tan quebrado su corazón por el pecado, por la carga, ¿sí?, que no se atreve ni siquiera a decirle Señor. ¿Sí? Y Jesús dice: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para llevarle una palabra de aliento y de esperanza al que no puede levantar su rostro, a decirle yo te amo, estoy aquí, he venido por ti, yo te he amado primero. Paz de Cristo. La unción es para dar esa palabra de esperanza, para sanar el quebrantado de corazón. Aquel que está hecho pedazos porque lo traicionaron, porque se quedó huérfano, porque se quedó solo, porque perdió todo. Ese que está quebrado del corazón, dice el Señor: yo vengo a ti, mi hijo, y te voy a volver a formar como el barro, y te voy a hacer una vasija nueva. La unción para eso es.
ese pobre de espíritu se convierte en bienaventurado. Porque en las bienaventuranzas dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos que no pueden levantar la cabeza y voltear al cielo, dice el Señor, esos son los dueños del reino. ¿Por qué se convierte en un bienaventurado? Porque dentro de su miseria espiritual, sí, por ejemplo el leproso está en una miseria espiritual que no se atreve a pedir al Señor y lo deja a la voluntad de Él. Si tú quieres, Jesús le dice: quiero, sé limpio. Esa es una bienaventuranza. ¿Por qué? Ahí le va. El que está pobre de espíritu no se atreve a levantar la cara. Y como está pobre de espíritu, el Señor le abre sus arcas. Por eso es una bienaventuranza. Porque estando yo en mi miseria espiritual, el Señor me deja tomar de su riqueza. Estando yo en una miseria espiritual, el Señor me abre las arcas para tomar de Él. Es por eso que usted ve llegar por la puerta a un borracho, un drogadicto, un alcohólico, qué sé yo, que no puede ni siquiera levantar su cara. Pero la semana que entra usted lo ve cantando gozazo, hablando en lenguas, evangelizando. Y el religioso dice: sí, y va llegando. Déjame decirte, mi hermano religioso, que esa es una bienaventuranza. El hecho de que estuviera en una miseria espiritual, Dios le abrió sus arcas y decir: ven, hijo, llénate. Esa es una bienaventuranza. Me voy a salir poquito porque ya que les di, les voy a dar más. Jesús es invitado por un cierto Simón fariseo a su casa. Una mujer pecadora, no dice que se dedicaba, no dice que era pecadora. Sí, y podemos imaginarnos a qué se dedicaba por su vestidura, porque dice: ni modo que no vea que es pecadora. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Esa mujer espera que Jesús esté sentado, entra y lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello. Y luego derrama un perfume sobre él. Y Simón, el fariseo, expresa y dice: ni modo que el maestro, si se siente profeta, no se dé cuenta que esa mujer es una pecadora. Sí. Paz de Cristo. Visitas, esto no es para usted, es para los hermanos. Amén. Simón el fariseo no conocía a Jesús. No lo conocía. Por eso Jesús le dice: yo llegué a tu casa, Simón, y no me recibiste con un beso, porque tenías que haberme recibido con un beso. Ni mandaste lavar mis pies, tenías que haber mandado lavar mis pies. Mas ella no ha parado de besarme y no ha parado de lavar sus pies con sus lágrimas. Sí. Traducido. Déjame decirte, Simón fariseo, que tú deberías haber llegado y buscando mi presencia y no la buscaste. Mas este que va llegando la busca como si no hubiera otra cosa para él. Simón fariseo, no conoces a Jesús. No lo conoces, Simón fariseo. Si tú conocieras a Jesús, supieras que Jesús vino por los quebrantados de corazón, por los enfermos, y vino a sanar al que está herido, y vino a restaurar al que está caído. Si lo conocieras, paz de Cristo. Pero como no lo conoces, Simón fariseo, como no lo conoce, pues cómo ese va a hacer esto, cómo aquel va a hablar en lengua, cómo este va a servir, cómo este que va llegando, cómo este se va a restaurar. Y déjame decirte que si lo conocieras,
Si conociéramos a Jesús, sabríamos que Él es el que restaura aún el que se ha caído 2 y 3 veces. Que Él es el que restaura y el que levanta al que está quebrantado de corazón. Él es el que restaura al que está pobre de espíritu. Paz de Cristo. Hay 2 maneras de ir a buscar al Señor, que la iglesia debe de estar practicando todo el tiempo. Una, estar atento, al pendiente, porque le conozco y en cualquier momento puede pasar. Y la otra, cuando le conocemos y vamos, Señor, pues tengo pena. Sí, y se quebranta uno. Va uno en pobreza de espíritu. Paz de Cristo. Y la iglesia lo debe de buscar. La iglesia debe de estar atento. Pero las 2 dicen que conocían a Jesús. Sí, lo conocían. Eso me dice a mí que hay que conocerle. Hay que leer, hay que orar, hay que estar al pendiente, hay que llegar temprano, hay que alabarle, hay que poner atención a la predicación, porque en cualquier momento puedo sanar, en cualquier momento recibo un rema. Paz de Cristo. Sí. No es el pastor, yo no tengo el poder. Tengo poder porque se me ha delegado, pero el poder es de Dios, no es mío. Les voy a platicar algo. Bueno, ya al final se los platico. Ya al final, para que las cámaras estén atentas. Dios les bendiga mucho, hermanos. Paz de Cristo. No podemos nosotros descuidarnos. No podemos relajarnos. Hoy más que nunca necesitamos vivir en el poder sobrenatural de Dios. Hoy más que nunca lo necesitamos. ¿Sí me explico o no? Ahora, tiene que tener cuidado lo que lee, lo que escucha, lo que se le predica. Hermanos, concluyo. Nuestra fe debe de estar fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Si no está fundamentada allí, nuestra fe no funciona. Sí. El reino de Dios es sobrenatural. Sí. Paz de Cristo. Sí. Y conocemos a Jesús y nos arrimamos a Él porque sabemos lo que Él puede hacer por nosotros. Sí. Mire, paz de Cristo, hermano. Los voy a platicar. Sí, se los voy a platicar. Tengo que decirlo aquí. Esta experiencia del de la moto y la enseñanza fue en este fin de semana. Muchos de ustedes saben que tengo a mi esposa enferma. Yo nunca he cuestionado a Dios. Tú sabes lo que haces. Nunca le he preguntado. Pero cuando Él me mandaba, me decía: necesito que ores por los enfermos. Hay mucha gente enferma. Sí. Y Dios me ha usado todo el tiempo en la sanidad. Pero hubo un momento en que como que empecé a patinar. Sí. Y ayer le dije al Señor, con todo respeto, Señor, ¿me podría usted explicar poquito? Le digo, porque pues, soy falto de entendimiento, le digo. Sí. Yo sé que usted me ha dado autoridad y me usa en la sanidad, pero sí. Y el Señor me hacía entender y comprender esto. El poder es mío, no es tuyo. Sí, ella es mi hija, tengo un propósito para ella y para ti. Pero aunque tienes autoridad, no puedes ir en contra de lo que yo quiero hacer. ¿Qué les hace creer a las personas que por 9 días de rezos o por peticiones de otras yo voy a abrir el reino de los cielos? ¿Qué les hace creer que pueden influenciar sobre mí si tú, siendo mi hijo y te da autoridad, no te la he dado sobre tu esposa para eso? Porque el poder es mío. ¿Qué les hace creer que el reino de los cielos lo voy a abrir porque alguien me lo pida?
Sí. El reino de los cielos se abre por lo que está escrito ya y está hablado, y por quien lo puede abrir solamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere venir al Padre, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? No sé si me expliqué. El poder es de Él. El poder es de Él. Sí. Y no podemos ir en contra de lo que Él quiere hacer. Pero yo tengo que estar seguro en el lugar donde estoy. ¿Y de quién estoy recibiendo una promesa? La promesa de resurrección, la promesa de liberación la estoy recibiendo del que resucitó, no de alguien que sigue en la tumba. ¿Me explico? Y mire, póngase de pie, por favor. Yo le decía al hermano en la mañana, el hermano tiene profecía también, Dios le está empezando, pues no tiene mucho tiempo, pero Dios le revela. Y yo le decía, a mí Dios siempre me ha dirigido por la profecía, pero no siempre la he usado para pastorear, nunca para ministrar. Y en la mañana el Señor me daba una visión para unas personas que estaban aquí. Hasta el color de la sábana me dio, y aquí estaba la persona. Hoy en la semana estaba una persona parada junto a una pila. Era una pila, no sé si estabas lavando, fregando o trabajando, pero había una pila. Y levantaste los ojos al cielo y dijiste, ¿por qué no me escuchas, Señor? Así me la mostró el Señor. Estabas junto a una pila, estabas haciendo algo junto a la pila, pero había una pila. Y levantaste los ojos al cielo y dijiste, ¿por qué no me escuchas, Señor? ¿Está esa persona aquí? Si está aquí, pasa para adelante, le voy a orar por usted. Si no está, no se me arrime después. ¿Sí estabas junto a una pila, mija? ¿Sí? ¿Sí fueron tus palabras esas? Quien alguien más quiera pasar, vamos a orar por usted solamente. Ya la tengo ahí aquí. Quien guste pasar, vamos a meternos en la presencia de Dios. A ver, ya me la cambiaron. ¿Es usted? ¿Sí da? ¿Es usted da? Ah, ok. Porque ahorita te voy a decir ahora lo que el Señor tiene para ti, porque así te escuchó. Y así me mostró. Estabas parado junto a una pila, no sé, estabas trabajando, fregando, no sé qué. Alzaste tus ojos al cielo y le dijiste, Señor, ¿por qué no me escuchas? Eso fue todo lo que dijiste. ¿Por qué no me escuchas? Y comenzaste a llorar. Levante sus manos en el nombre de Jesucristo. Métase a la presencia de Dios. Tóquelo. Toque su presencia. Él está vivo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, Levanta tus manos a Dios. porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
si tan solo tocaré el borde de su